No dejemos que nuestras familias se dividan. No las dividamos. Qué peligro cuando surge alguna herencia. Qué cosa tan complicada. Se acaban las familias, se destruyen, se pelean. No, no es el camino. No es el camino. No podemos destruir la familia, menos por una herencia. Un pequeño paréntesis. Los papás, cuando los hijos se pelean por la herencia, los papás en la eternidad no descansan. No descansan. Se vuelve un purgatorio largo por no haber dejado las cosas claras en su testamento. Y por no haberle enseñado a sus hijos qué es la fraternidad, que está por encima de los bienes materiales. La fraternidad es un valor mucho más valioso, más grande que todos los bienes materiales de este mundo juntos. La unión de la familia es más valiosa que todos los bienes terrenales, que aquí se quedan, por cierto. No nos llevamos nada. Nacemos desnudos, nos vamos desnudos. Entonces, muy importante dejar esto claro. Y hay que tener cuidado. Y si usted, como papá, hay unos bienes que va a dejar a su hijo, a sus hijos, deje bien clarito un testamento. Si ve que sus hijos tienen la sabiduría que usted les enseñó, y entre ellos no se van a pelear, y un día, bueno, vamos a hacer un sorteo, vamos a hacer unos lotes exactamente iguales, con perito incluido y todo el asunto, con la ley incluida y todo el asunto, y vamos a hacer un sorteo, y que cada uno, bueno, a mí me tocó el lote allá de la loma, listo, a mí me tocó aquí donde está la manita del agua, bueno, aquí me tocó donde está la casa, listo. Si llegaron a ese acuerdo, que se respete el acuerdo, y no es que después se vuelven enemigos. No, que yo quería coger el lote que tiene el agua, ¿por qué me dejan a mí el peladero? Y no sé qué, y comienzan las peleas. No. Si usted ve que sus hijos tienen la sabiduría para que un día repartan en partes iguales y no se destrocen entre ellos, bien. Si ve que no tiene la sabiduría, deje en su testamento con notario y todo incluido que los terrenos y las casas, lo que haya, las fincas, los animales, todo, se vende, todo, y se reparte en partes exactamente iguales. Con eso no hay pelea. Con eso no hay pelea. No nos apeguemos, no, que es que la casa de mis abuelos y que era la casa de los bisabuelos y los tatarabuelos. No se apegue a nada. Si su familia se va a destruir por culpa de esa casa, mejor no se apegue a esa casa y que se venda. Y si alguno de ellos la compra, es distinto. Pero si usted ve que sus hijos no tienen la sabiduría para, como hermanos, compartir, dividir entre ellos lo que hay, mejor haga lo siguiente, que se venda todo y se reparta en partes iguales, exactamente a todos igualitos. Aunque uno sea un bebé que acaba de nacer y el otro sea el hijo que tiene 40 años, que fue el que levantó toda la cerca de la finca, partes iguales. Si los otros hermanos dicen, oiga, mi hermano mayor fue el que levantó la cerca de la finca, y dicen, bueno, démosle alguito, ya es distinto. Pero partes iguales es importante, porque los derechos es por ser hijo, no por lo que hizo. Puede ser un niño con síndrome de Down, nunca ha hecho nada, con más veres tiene que tener su herencia para sostenerse en el futuro, porque solito no se va a sostener con un trabajo, con más veres. Eso es muy, muy importante que lo dejemos en claro. Ahora, cuando se vendió y en partes iguales se le dio a cada uno, listo, que cada uno le tocó 40.500.000 pesos. Pasa el siguiente, 40.500.000 pesos. Pasa el siguiente, 40.500.000, listo. ¿En dónde están las peleas? Ese es un punto importante. Y cuidado con las sociedades entre hermanos. Cuidado. Preferible haga usted solito su empresa. No, es que con mi hermano vamos a comprar una tractomula. Mire, eso termina en peleas. Esa es la historia. Ese es el ser humano. Por lo menos son las historias que yo he conocido, porque he conocido muchas. Y eso no termina bien. Y cuando un hermano es ventajoso y que ya no rindió cuentas y después dice, no, que es que estamos endeudados y nos van a quitar el carro. Es un tema complejo. Por eso es mejor en ese tema juntos pero no revueltos, decían por ahí. Dejemos las cosas claras. Pero la familia no se puede destruir. No se puede dividir. Que es que usted ya tiene 40 años de casado y pues su esposa ya tiene 55 o 60.
Y usted también tiene 60. Pero es que una muchacha de 19 le sonríe. Y como ella sabe maquillarse y es muy bonita y sabe maquillarse muy bien, comienza a seducirlo y a decirle que es que lo ama, que lo quiere muchísimo, que por qué no se va con ella. Y además, mire, su esposa ya está viejita, ya tiene canitas y muchas otras cosas, tiene las estrías de los 4 hijos que le dio. En cambio, la muchacha de 19 no tiene ni una sola estría, tiene sus medidas perfectas. Y el enemigo va a llegar. Y es que esto parece una cosa que uno no lo cree, pero sí pasa. Sí pasa. Hay gente que con sus 60 años, 40 años de casado, se va a vivir con una muchacha de 19, que puede ser su nieta. Pero es que esto pasa en nuestro mundo. Eso pasa en nuestro mundo. Y dejó a la esposa, dejó los 4 hijos, los puso a aguantar hambre y él le compró casa a su nueva amante. Es que pasa eso. Mira, si fuera el dueño de Microsoft que le diga, véngase a vivir conmigo, es que yo la quiero mucho, soy sumamente enamorado de usted, si vive conmigo usted va a ser la dueña de la mitad de mi fortuna. Y pues el de Microsoft tiene bastante, muchos millones, y le ponen a vacilar, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Me voy con él o no me voy con él? Usted es casada por la iglesia, ¿qué tiene que decir? No, muchas gracias, yo tengo aquí mi hogar, que vale más que toda su fortuna. Vale más que toda su fortuna. Y es así. Es que es un tema complejo. ¿Cuántos están abandonando su hogar por irse con otra persona que tiene más platica o que es más bonita, que es más joven, que no sé qué? Hay que tener cuidado. El hogar hay que mantenerlo unido hasta el final. Cuando ustedes se casan dicen, prometo serte fiel y amarte, respetarte en la salud y en la enfermedad, en el dolor, en la pobreza y en la riqueza, en la prosperidad y en la adversidad. Amarte, respetarte todos los días de mi vida. Eso es en serio. No que él se enfermó y ella hizo maletas y se fue. No que ella se enfermó, tuvo un accidente y él hizo maletas y se fue con otra muchacha más bonita y más jovencita y sana. No. El matrimonio, cuando menciona la salud y la enfermedad, es muy en serio. Eso implica que si usted, sea él o sea ella, tiene un accidente en la calle porque un muchacho borracho en una moto se le fue por detrás y le pegó en la columna vertebral, lo botó allá al piso y a partir de ese momento no siente las piernas. Si a usted como hombre le pasó eso, su esposa dice, cuenta conmigo, yo voy a estar ahí. Que todo va a cambiarle pañales, que ya no puede ir a trabajar, como antes trabajaba en la mina y traía cada mes 5 o 6 millones. Ya no van a llegar a esos 5 o 6 millones, ya toca mirar de dónde sacamos para la papita y ya no va a ser igual. O que sea ella, porque es que uno no está exento de que sea uno el que le pase. Pues qué hermoso que sea el esposo el que diga, cuenta conmigo, yo voy a estar ahí. Y que sea el que ayude a cambiar pañales y a moverla, a pasar a la silla de ruedas. Es que ese es el matrimonio. Eso no lo hemos entendido. Pensamos que se enfermó el otro y ¡pum!, nos fuimos. No. La unidad del hogar es delicada, es muy delicada. Y ese es el compromiso del matrimonio. O si no, viva soltero, pero sin hijos. Porque no vamos a dejar a hijos por ahí sin papá o sin mamá. Hay que hacer las cosas bien. Ahora, la unidad de la iglesia. En este tema no quisiera extenderme mucho porque he tocado ese tema solamente en esta homilía. La unidad de la iglesia es delicada porque la Sagrada Escritura que nos dice que ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es un cuerpo, es un cuerpo. Y en ese cuerpo, dice Efesios 5, 23, y en otros textos más, porque no solamente es ese texto, pero uno que es muy clarito, Efesios 5, 23 dice, Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es un cuerpo. ¿Eso qué implica? Que no son 2 cuerpos, no son 3 o 4, porque es una sola cabeza que es Cristo, no son varios Cristos, solamente un Cristo hay, y Él es cabeza del cuerpo de la iglesia.
Eso significa que cuando un miembro del cuerpo se separa, se muere. Se muere espiritualmente, se muere para Dios, se seca, se muere. Si este dedito meñique decide irse, se corta de aquí y se va y cae al piso, se muere, se vuelve negro, se pudre. Cualquier parte del cuerpo que se separe, se muere, se muere. Eso no lo podemos perder de vista jamás. Y el Señor lo representa con el sarmiento y la vid. Como el sarmiento, que es la vid, que es el palito, la matica de uva, los sarmientos son las ramas. Dice, igual que si una rama, un sarmiento se separa del tronco, ¿qué le pasa? Se seca, se muere y sirve para el fuego no más. Lo mismo ustedes, si no permanecen en mí, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si permanecen en mí, darán fruto abundante. Y dice, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, hay un texto que no podemos perder de vista. Lo dice la Sagrada Escritura y vamos a memorizarlo. Tito 3. Facilísimo. Tito solamente tiene 3 capítulos. El último capítulo de Tito. En el versículo 9 en adelante, 3 por 3, 9. Facilísimo. Tito 3:9, ¿qué dice? Evita discusiones necias, genealogías y contiendas acerca de la ley que son inútiles y vanas. Versículo 10. Al que divide la iglesia, y si lo buscan en la Reina Valera, dice lo mismo. Al que divide la iglesia, al que forma una secta, un rancho aparte, al que divide la iglesia, amonéstalo una y otra vez. Que venga, no divida la iglesia. Porque ahora se reúnen allá en un garaje, en algún sitio, y ya no vienen al templo. No divida la iglesia. Al que divide la iglesia, amonéstalo una y otra vez. Versículo 11. Dice en el verso 10, si no te hace caso, apártate, rehúyele. O sea que no hay que escucharlos a ellos. Quien a su casa tiene unos minutos para Dios, es que no son para Dios. Viene sembrando una división, eso no es de Dios. Olvídese, no los escuche. Dígale, qué pena, yo soy católico, respeto profundamente sus creencias muy nuevas, pero no, yo me quedo con la fe hace 2000 años. Esa es la mía. Qué pena, no. Yo le respeto, respéteme lo mío. No, que es que queremos hacer una oración. Gracias, no. Yo hago mi oración a mi manera, con el Santo Rosario. Listo. No entremos en conflicto, no peleemos, listo. Y si es familiar suyo, no entre en conflicto, ponga normas en su casa y diga, en esta casa no se habla ni de fútbol, que si usted de la América, que si usted de Millonarios, no, de aquí no se habla de fútbol, ni de política, que si su camisa es roja, que si su camisa es azul, que si su camisa es verde, no, ni de religión. Si es de otra religión, esa es la norma de su casa. Si quieren ir a mi casa, esa es la norma. Listo, no hubo pelea, no hubo conflicto, que si la Virgen es virgen o no es virgen, terminan agarrados, o que entró él a quemar de una vez las imágenes que usted tenía allá en la sala. No, señor, está en mi casa, me respeta mi casa. Listo. Ahora, no podemos perder de vista una cosa. En el versículo 11 dice, si él persevera en ese pecado, ¿cuál? Dividir la iglesia. Si él persevera en ese pecado, dice, está pervertido y peca y se condena por su propia sentencia. Miren lo que dice la Sagrada Escritura. Hay gente que no le ve problema al tema protestante. No, padre, eso es lo mismo, es el mismo Dios, la misma Biblia. Y mentiritas, no es la misma Biblia, la mutilaron. No es la misma Biblia. No sé, ingenuo. Revísela y verá que no tiene los mismos libros. No se deje engañar. No, que donde decía Yahvé ahora dice Jehová. No, que es lo mismo. No es lo mismo. Es exactamente opuesto. Hay que tener cuidado. No, que es el mismo Dios. Mentiritas. Nuestro Dios está en la Eucaristía y ellos dicen que no. Vamos a pasar a comulgar y vamos a recibir a Dios en la Santa Comunión. Ellos dicen que no, que eso solamente ellos opinan, que eso es un signo, que eso es un símbolo, que es una representación. No es el mismo Dios. No creemos en lo mismo.